Ahí está contestada la oración. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy terminamos esta enseñanza o esta serie en el libro Epístola de Santiago. La vamos a terminar el día de hoy y le hemos puesto como título El Círculo de la Fe. Y yo creo que todos hemos alguna vez visto aquel círculo de reciclaje. Lo hemos visto aquel como un triángulo, ¿verdad? O un círculo, a veces lo ponen y está así como que vas a un punto y luego llega al otro y dice y vuelve a repetirse. Bueno, pues la fe también es un círculo, el círculo de la fe. Santiago nos está diciendo que es un círculo en el cual cuando estás triste, oras al Señor. Cuando estás alegre, le das alabanza al Señor. Y cuando te decaes, estás enfermo, dice, llamas a los pastores, a los ministros, a los ancianos de la iglesia, y viene la restauración, y luego otra vez vuelve el círculo. Y estamos en un círculo de la fe. Y eso es hasta que el Señor nos llame. ¿Cuántas veces crees que te vas a poner triste en la vida? ¿Cuántas veces te vas a poner enfermo? ¿Cuántas veces vas a estar contento? Pero entonces vemos es un círculo de la fe. Y estamos en ese círculo hasta que el Señor nos llame. Por eso le hemos puesto el círculo de la fe. Y si nomás usted mira este año que ya estamos llegando al final, y se pone a pensar en ese año, yo creo que podemos todos al menos marcar algunas altas y bajas, ¿sí o no? Podemos decir, yo tuve este año unas altas, unas bajas, y hubo veces donde estaba bien, feliz, contento, sano, y hubo otras veces donde estaba enfermo, débil, triste y llorando. Y tú puedes mirar esas altas y bajas del año. Pues igual Santiago nos dijo que así también le pasó a Job. Un día estaba en las altas y para el otro estaba en lo más bajo. Y yo creo que Santiago en el capítulo 5, si tiene ahí su Biblia, vaya conmigo a Santiago capítulo 5, versículo 13, nos dio ese círculo de la fe, donde dice el versículo 13 de la siguiente manera. Ya hablamos del versículo 13 y 14, pero vamos a recordarlo para terminar este capítulo 5 y toda la carta epístola de Santiago. 13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Hace una pregunta, que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Y veamos este versículo 13. Yo lo veo así como, ¿estás pasando por una dificultad? Respira profundo, respira hondo. ¿Has alguna vez escuchado al doctor cuando está con la mujer que está embarazada y está teniendo aquellos dolores de parto y le dice el doctor, respira, respira? Y le dice, a ver, y le cuenta, ¿verdad? Le cuentan y le dice, respira hondo y exhala, respira, inhala, exhala, inhala, exhala. Y está así, lo que está diciendo Santiago está diciendo, es un ritmo para nuestra vida. Nuestro ritmo de vida es, dice, estás triste, ora al Señor, estás alegre, hazle alabanzas al Señor. En los momentos altos, cuando estás alegre, cuando hay paz, cuando hay prosperidad, está diciendo, no sufras de la exitosis. Y déjame decirte qué es la exitosis, es una palabra inventada, no crea que es una. La exitosis, estamos hablando que tienes tanto éxito que te olvidas de Dios. Estamos diciendo que te ha ido tan bien que ya te olvidaste del Señor y dices, estoy bien, y te pega la exitosis. Dices, estoy bien, y se te olvida el Señor. Pero también hay otros que les va mal y les llueve sobre mojado y se olvidan del Señor. Y dices, pues ahí, ¿cómo hay qué? Entonces, puede llegar la exitosis, pero también aquella parte donde te sientes triste y también te apartas del Señor. Y Santiago nos está diciendo que no te olvides del Señor cuando está diciendo en este versículo, ten ese ritmo, canta alabanzas y cuando estás en dificultades, tráeselos al Señor, no importa en cuál estés. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 25, fíjate lo que nos dice de parte del Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 25, dice así, versículo 25 lo tenemos arriba, dice, en el futuro, cuando tengan hijos y nietos, ¿cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen nietos ya? Dice, en el futuro cuando tengas hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor, su Dios, y provocará su enojo. Fíjate lo que está diciendo
en el futuro. Aquí el Señor ya no está hablando de en un futuro cercano, cuando tengas tus hijos y tus nietos. Dice, y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos. Sabemos que un ídolo es todo lo que ponemos antes que nuestra comunión con Dios. Eso es un ídolo. Dice, no pongas ídolos, porque entonces provocarás el enojo y la ira de Dios. Y dice el 28, estamos hablando ya aquí, las personas decidieron hacerse ídolos, se corrompieron, y en el 28 le dice, allí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dice el 29. Sin embargo, fíjate que puede llegar un momento de corrupción dentro de la vida de los creyentes, un momento en el cual se olvidan de Dios, les pegó el exitosis y se olvidaron de Dios y dejaron las cosas de Dios, se fueron tras los ídolos, el ídolo de la prosperidad, el ídolo del dinero, el ídolo del trabajo, del negocio, y se fueron tras eso. Y al irse tras aquel ídolo, se olvidaron de Dios. Pero el Señor les dice, hicieron sus dioses que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y dice el 29, sin embargo, desde allí buscarán nuevamente ¿a quién? Al Señor su Dios. Y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Se puede llegar un momento que te pegó la exitosis y te olvidaste de Dios. Pero si recapacitas y desde allí buscares nuevamente al Señor tu Dios, dicen por ahí que mientras hay vida, hay esperanza. Todavía hay esperanza si te regresas con el Señor y le buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. Dice el 30, en un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Y dice el 31, pues el Señor su Dios es un Dios que compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Dice el 32, investiga toda la historia. Desde el momento en que Dios creó los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? Dice el Señor. Y dice el 33, ¿hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú y hayas sobrevivido? 34, ¿existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Fíjate qué tremendo. Dice el 39. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre ¿dónde? Presente, dice, tenlo siempre presente en tu mente, en tu corazón. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Dice el 40, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a quiénes y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y fíjate, yo hablaba con mi hijo el otro día, David, Loren, estábamos ahí en el desayuno en la casa y cuando estábamos ahí en el desayuno platicando con ellos, todos mis hijos son homeschool, entonces ellos están en la casa con nosotros y como son homeschool, pues no, ellos en la mañana están ahí con nosotros, entonces en la mañana estamos ahí platicando y le dije, no sé si ustedes pueden ver, le digo, les decía a ellos, pero todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y en la vida de ustedes. Y le platicaba a mis hijos las bendiciones que el Señor nos ha dado, no solamente físicas, sino espirituales, el crecimiento que nos ha dado espiritual a ellos que están tan pequeños. Le digo, fíjense el crecimiento que ustedes tienen en el Evangelio, le digo, y yo miro de parte de con mis papás, comenzó con mis papás, se transfirió la palabra de Dios hasta mi vida, la vida de mis hermanos. Hemos crecido en el Evangelio y yo les platicaba a ellos, ustedes pueden ver lo bendecido que están, no solamente espiritualmente, pero físicamente, lo que el Señor les ha dado materialmente también. Y si te pones a pensar generaciones atrás,
¿Cuántos no le han dicho a sus hijos, yo a tu edad no tenía, o yo a tu edad no había ido, no había hecho? Y yo creo que todos en algún momento le hemos dicho eso a nuestros hijos, ¿no? Hemos dicho, yo a tu edad no, todo eso que tú tienes yo no lo tenía. Yo a tu edad yo tenía que hacer eso. Y yo me acuerdo de mis papás igual, así decían, no, pues yo a tu edad. Y yo me acuerdo que cuando nos venimos para Estados Unidos, ellos me decían, no, a tu edad yo andaba allá repartiendo, trabajando. ¿A los cuántos años? ¿A los cuántos años trabajando? A los 9 años, me decía mi papá, a los 9 años trabajando, y mira la bendición que te tocó a ti. Y luego yo les decía a mis hijos, la bendición que les tocó a ustedes. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice, entonces recuerda lo siguiente, el versículo 39, y tenlo siempre presente, el Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. El Señor cuida de sus hijos. Y Santiago nos va a decir, si alguno está feliz, que cante alabanza. Si a alguno le está yendo mal, si está pasando por una prueba, una dificultad, ore al Señor. Y Santiago nos muestra ese círculo. Cuando se convierte las cosas de lo malo, de la tristeza en alegría, también nos dice Deuteronomio 8 lo siguiente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13 dice así. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13 dice, cuando haya aumentado mucho el número de tu rebaño, de tus rebaños. Ya nos cambió ahora. De primero es cuando estabas mal y estabas siguiendo ídolos, dice el Señor, si te volteas hacia el Señor, ahí vas a encontrarlo. Pero cuando te vaya bien, cuando estés sano, cuando estés próspero, dice, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado se haya multiplicado, tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Que no te pegue la exitosis. Ten mucho cuidado. No te vuelvas, dice el 14, ¿qué? Orgulloso. En esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Fíjate lo que dice el 15, no olvides. ¿Qué tan fácil es olvidarnos del Señor, sí o no? Es fácil, cuando de repente prosperas y todo te sale bien y se aumentó todo lo que tienes, es fácil decir, pues estoy bien. Y te empiezas a olvidar del Señor. Y nos dice el versículo 15, Él te guió, Él te dio agua, dice el 16, Él te alimentó con maná, dice el 17, todo eso lo hizo el Señor. Y dice el 18, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas. ¿Quién? Él, es Dios. ¿Quién te da las fuerzas? El Señor. Dice, para obtener riquezas, para trabajar, para obtenerlas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Y dice el 19, pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda, ¿qué va a pasar? Serás destruido. La advertencia es de Dios. En las bajas puedes venir a Dios, en las altas ven a Dios. Cuando estás enfermo, también. Y todo déjalo en las manos de Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 28, nuestro Señor Jesús nos da un llamado y nos dice lo siguiente en el versículo 28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dice el 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Dice el 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El Señor nos hace una invitación y dice, tráelo a mí. Y Santiago ahora está usando las palabras que Jesús dijo. Sabemos que Santiago es el medio hermano de Jesús. Y este Santiago podemos ver que él nos está hablando desde el corazón, desde lo que él ha aprendido del Señor. Antes no creía en Jesús, ahora es uno de los pilares
Fíjate lo que dice el 14, Santiago 5, versículo 14. Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Santiago pasa de el yo, de decir, pues te sientes mal, ora al Señor, estás feliz, da alabanzas al Señor. Ahora pasa a lo que es nosotros. Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Y yo quiero que veamos algo aquí, lo hablamos un poquito la semana pasada. Dice que llame a los ancianos de la iglesia. Nosotros podemos ver que lo primero que utiliza es que llame. Que llame nos está dando un mandato, un consejo, una directriz a nosotros como creyentes. Nos está diciendo, los ancianos de la iglesia no pueden adivinar si estás enfermo o no. No pueden saber si te sientes mal o no. Y dice que llame. Está diciendo, hay un orden de operación. Llama. Deja que los ancianos oren por ti. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo aquí, deja que, cuando está hablando de ancianos, no está diciendo de los viejitos, aunque pudieran ser viejitos. Está hablando de los líderes, de los maestros, de los pastores. Dice aquellos que son maduros en la fe, aquellos que pueden orar por ti y sostenerte en oración, porque llega un momento en la vida de todo creyente que cae en cama. Todo. Va a llegar un momento en que caes en cama, no puedes moverte, no puedes ir a la congregación, no puedes congregarte, estás enfermo, te sientes débil, cansado y dices, siento que mi cuerpo está destruido. Y el Señor nos está diciendo, no tienes que llevar la situación solo, no lo lleves solo. Si te sientes débil, no te quedes ahí en esa debilidad. Nos está diciendo, llama, deja que oren por ti. Cuando está diciendo que llames, fíjate que hay algo aquí bien importante, porque a veces decimos, nomás llamar, y ya decimos, dice que llame, pero no, está diciendo que admitas. Cuando está diciendo que llames, es admitir que necesitas ayuda, ¿sí o no? Cuando tú le llamas a alguien, es admitir que tú necesitas una ayuda, que no puedes solo. Cuando estás llamando a aquellos líderes, cuando estás llamando a los ancianos de la congregación, le estás diciendo, no me puedo levantar de la cama. Estás diciendo, por mis propios medios estoy tirado, no puedo hacer nada más. Quizás puedes hasta decir, mi fe está demasiado débil para orar por mí mismo. He orado al Señor, pero sigo aquí en cama. Y le llamas a aquellos ancianos admitiendo que necesitas ayuda. Y fíjate lo que hacen. Dice ahí que dejes que ellos oren, que oren por ti. Los ancianos usan una herramienta que es la oración. Así al igual que tú usas una herramienta, también los ancianos de la iglesia usan una herramienta y es la oración. La oración es el instrumento que Dios usa para traer sanidad. Ahora, es el instrumento, pero no es la fuente de la sanidad. El Señor usa la oración, tú oras por la persona. Y cuando oras por la persona, esa es la herramienta ante el aislamiento, porque llamó, como dice el versículo 14, necesitaba ayuda, y el anciano fue y puso sus manos y oró. Y hay una oración que es individual. La oración individual está en el verso 13, ya lo vimos. ¿Estás triste? Haz oración. ¿Estás contento? Alaba a Dios. 14, llama a una oración se dice corporativa, de iglesia. Es lo que está hablando aquí. Llamar a los ancianos está diciendo, estás reconociendo que tú no puedes solo, que necesitas que alguien ore por ti. Dice el versículo 14, ¿verdad? Estamos en el 14. Dice, ¿está alguien enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. Y quiero nomás para que tengamos bien en mente qué son los ancianos. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos capítulo 13, versículo 17, el autor a los Hebreos escribe en esta carta lo siguiente. Le está hablando a los creyentes, a los cristianos, y les dice así: obedezcan
a sus líderes espirituales. Esos líderes espirituales son los ancianos de la congregación. Dice, y hagan lo que ellos dicen. Y luego agrega el por qué. Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último, el dolor, ciertamente no los beneficiará a ustedes. Cuando está hablando el autor de los Hebreos a los creyentes, le está diciendo, cuando ustedes son obedientes a sus líderes, no le está diciendo que de una obediencia ciegas, está hablando de que obedeces lo que te están hablando de parte de la palabra de Dios. Porque se supone que un líder espiritual está enseñando la palabra de Dios. Y cuando está diciendo que obedezcan a sus líderes, está diciendo obedezcan lo que está, el llamamiento que está haciendo de parte de Dios, a través de la palabra. Y dice, su tarea es cuidar del alma de ustedes. Por eso cuando nosotros vemos que dice Santiago, llamen a los ancianos, está diciendo, los ancianos tienen una tarea, y la tarea de los ancianos es cuidar de ustedes espiritualmente. Entonces está diciendo, ellos van a rendir cuentas a Dios. Y como van a rendir cuentas a Dios, ellos tienen el propósito de ir y hacerlos crecer espiritualmente, pero también de cuidar de sus almas, orando por ustedes. Por eso dice este versículo 17, su tarea es cuidar, tienen que rendir cuentas ellos de cada uno. Pablo también lo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, y empieza a nombrar los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Todos estos forman parte de los ancianos de la iglesia. Todos estos forman parte de aquellos ancianos a los cuales pueden y tienen la autoridad de parte de Dios para poder orar. Y no solamente estamos hablando de que nadie más tenga autoridad, sino que estamos diciendo que cuando estamos en una congregación, el Señor ha puesto a estos hombres como autoridad. Dice el 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, los apóstoles tienen la responsabilidad. Dice el 13, ese proceso, esa responsabilidad, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Está diciendo, es un círculo que no termina hasta que lleguemos con el Señor. Y estamos en ese círculo. Es un proceso que continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe. Y entramos al círculo de la fe. Y empezamos el círculo de la fe. Van a venir los momentos de donde estás bien, próspero, todo va bien. Van a venir los momentos bajos. Van a venir los momentos de enfermedad. Van a venir los momentos de restauración. Y vuelve a repetirse el círculo de fe. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Dice el 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, dice el 15, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí es donde entramos de vuelta al círculo. Todos somos la iglesia de Cristo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Entonces, como somos su cuerpo, Pablo está hablando que hay una comunidad, una iglesia, un cuerpo. No se trata solo de una oración personal ahora, sino se trata de un acto comunitario, trayendo al enfermo delante de líderes del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y no estamos hablando de traerlo de donde está, de su cama, ¿verdad? Sino que estamos trayéndolo delante del Señor.
traemos al enfermo delante del Señor. Señor, te presentamos a nuestro hermano. Y oran los líderes por él también, y lo sostienen en la fe. Y Santiago dice que oren por él ungiéndolo con aceite. Y aquí entramos a la semana pasada en este detalle del aceite. Dijimos que no está hablando de que el aceite sane. No es lo que está diciendo que el aceite sane, no se trata de eso. De hecho, nosotros podemos ver que orar, lo que está hablando aquí es el toque. Lo que está hablando aquí, está hablando de esa, ¿cómo se dice? Ese toque personal de parte de Dios por parte de los líderes que el Señor puso dentro de la iglesia. Entonces, el aceite no es una poción mágica de decir, pues es que te vamos a ungir con aceite y vas a ser sano. No se trata de eso. No es tampoco el que cura al enfermo. El aceite no cura al enfermo. El aceite no es el que hace las cosas. Es un instrumento que el Señor le plació usar. En ese momento lo usaban para los reyes, los ungían a los que iban a ser reyes, a todo el que era consagrado los ungían con aceite. Sin embargo, el día de hoy Santiago está diciendo, aquel hombre va a venir y les va a ungir con aceite. Pero cuando lo vemos en nuestro tiempo de hoy, podemos poner la siguiente pregunta: ¿será necesario usar el aceite el día de hoy? ¿Deben los ministros usar aceite hoy en día? ¿Se trata del aceite o se trata de la oración con fe? ¿De qué es lo que se trata? En los tiempos bíblicos nosotros podemos ver esto, nomás para ponerlo en perspectiva. En los tiempos bíblicos el aceite representaba dos cosas por lo menos. Uno era la medicina. Mezclaban ahí las hierbas entre el aceite y cuando lo untaban, pues el aceite era, la piel lo absorbía y lo usaban como medicamento. Pero también se usaba de otra manera. El aceite también era símbolo del Espíritu Santo. El aceite también era un símbolo para ungir. Ungían a los reyes con aceite. Y los ungían y decían, es la unción de Dios, eres escogido por Dios. Entonces dijimos, la pregunta es, ¿deben los ministros utilizar aceite el día de hoy? ¿Se tratará del aceite? Porque si se trata del aceite, pues entonces báñanos con todo el aceite que puedas y con un galón de aceite y listo. Si se tratara del aceite. Pero no se trata del aceite, se trata del punto de contacto. El aceite indicaba un punto de contacto, tocabas al enfermo. Como el día de hoy cuando alguien te pide oración, ¿qué haces? Le pones tus manos, vamos a orar por ti. Es el punto de contacto. Si no tienes aceite, ¿te imaginas? Voy a orar por ti, pero a ver, tráeme el aceite. El de carro no le hace, con ese, ¿verdad? Y le pones ahí. Pero está quemado, no le hace, así, y le pones. O sea, no se trata de eso, ¿verdad que no? Porque si no te imaginas, ¿cómo se vería? No se trata de eso, sino que estamos hablando que es el poder que viene de Dios. ¿Quién es el que sana? El Señor. Entonces, el comando primeramente, si tú lo miras, lo tenemos en la pantalla, en el versículo 14, dice así, versículo 14, 5:14, ¿tenemos ahí? No sé si lo tienen. Ahí está. Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan. ¿Y qué es el primer comando? Y oren por él. Entonces, aquí nos está hablando, el primer comando es orar. Ese es el verbo principal. Mientras la unción es la acción que acompaña al mandato. Entonces, el aceite es un punto de contacto. Piénselo como la imposición de manos con el enfermo. Usted pone las manos. El aceite en sí no cura, sino que es una forma física de mostrar que estamos consagrando, apartando a la persona para el Señor. Entonces, tenga aceite o no, usted pone sus manos sobre el enfermo y le está diciendo, Señor, yo sé que tú puedes obrar en esta persona. Yo sé que tú puedes sanar. Y si tú quieres, lo puedes hacer. Quiero consagrar a esta persona para ti. Señor, si te place y está en tu voluntad, sánalo. Y oras en el nombre del Señor Jesús. Señor, y no es una oración 101, ¿verdad? Sino que estamos diciendo,
one on one me refiero a que no estamos hablando que son las palabras que tengas que decir, sino que tú vienes con el Señor y lo entregas al Señor. Señor, esta persona, yo sé que tú puedes obrar si tú quieres. Y estás consagrando a la persona. No es una poción mágica el aceite, sino que era un ritual que se hacía así, se hacía el ritual del aceite, pero el Señor no quiere que seamos nosotros hacedores de puros rituales. Eso no quiere el Señor. Él busca una relación con Dios. Entonces dijimos, si fuera el aceite, pues entonces nos bañamos con el aceite y quizás hasta vamos a oler a papas fritas. Pero si fuera el aceite, pero no es el aceite. Dice el 15, fíjate lo que dice, vamos a leerlo, vamos a verlo más profundamente. Versículo 15 dice, una oración ofrecida con aceite. ¿Qué dice? Oh, no, creo que me equivoqué, ¿verdad? No sé. Dice, una oración ofrecida ¿con qué? Con fe. Fíjate cómo dice, con fe. Entonces, ¿qué sana? ¿La fe? Otra vez, ¿verdad? Si no es el aceite, tampoco es la fe. O sea, la fe en sí sola, sino es en qué está o en quién está la fe. Porque luego se puede decir, no, es que yo tengo mucha fe. No, pero no se trata de esa fe, se trata de la fe en Jesús, en Cristo, en el Señor, en el que hace el milagro. De hecho, vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 6, y fíjate lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 6 lo deja bien claro. Dice así, versículo 6, Santiago 1, 6, dice, cuando se le pidan, dice, cuando se la pidan, está hablando al Señor, cuando le pidan al Señor algo, en este caso le estaban pidiendo al Señor ¿qué? Sabiduría. Cuando se la pidan al Señor, asegúrense de que su fe sea solamente en el aceite. No, ¿verdad? O que sea solamente en la oración que están haciendo tan poderosa, que suena así, que como un estruendo y dices, qué elocuente oración hizo el hermano, y sientes el power, ¿verdad? Y dices, qué fuerte oración. No está diciendo eso. Fíjate lo que dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, no en el pastor, no en el que está haciendo la oración, no en la unción que trae las palabras elocuentes, no en el aceite que te ungió y ya hueles a papas fritas. Dice, es en Dios. Y luego agrega, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está inestable como la ola del mar, como el viento que es arrastrado y empuja de un lado para otro. Dice el 7, esas personas no deberían esperar ¿qué? Nada del Señor. Si tu fe no está puesta en Dios, no esperes nada del Señor. Si tu fe está puesta en el que está orando, no esperes nada del Señor. Si tu fe está puesta en el aceite, no esperes nada del Señor. Si tu fe está puesta en lo que quieras, no esperes nada del Señor. Pero si tu fe está puesta en Dios, espera todo del Señor. Y eso, hermanos, es cuando viene a nuestra mente y lo entendemos, es tan profundo que tú dices, oye, es que no se trata de que si tengo mucha fe o no se trata de quién está orando, lo elocuente de la oración, no se trata de las palabras largas, si es una oración de media hora o de un minuto, sino se trata de que tu fe está puesta en el Dios de milagros. Y nuestro Señor sigue haciendo milagros el día de hoy. Lo sigue haciendo. La fe es pedir algo al Señor creyendo profundamente que Él puede hacerlo. Si tú oras sin fe, pues en Dios, pues no ores. ¿Para qué oras? Mejor quédate así como estás. Si vas a orar sin creer en Dios, oye, ora por mí porque a ti te escucha más el Señor. No, pues ya. Tienes la fe puesta en el hombre. Entonces ahí no, pues ¿para qué oro? Tu fe debe de estar puesta solo en Dios. Y tú le dices, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Sí, Dios me puede sanar, vamos orando. Y en ese momento tú sabes, esta persona cree que Dios lo puede sanar. Y oras por él. ¿Y sabes cuántas veces se ha visto que a esa persona se le quita la enfermedad? Y tú le dices, no soy yo, no es la oración, es Dios que te está haciendo ver que para Él no hay nada imposible. Él es la fuente, ¿sí o no?
Dice el versículo 15, una oración ofrecida con fe. Estamos en Santiago capítulo 5, versículo 15. Dice, una oración ofrecida con fe. Y ya se sobreentiende que esa fe es en el Señor, porque ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 6. ¿Sanará a quién? Al enfermo. ¿Qué dice que va a hacer esa oración? Sanará al enfermo. Oye, pero yo oré y no se sanó. Entonces, puede decir alguien, dice ahí que sanará al enfermo. Fíjate que esta palabra, si tú la miras en la Reina Valera del 60, dice lo siguiente. Dice, una oración ofrecida con fe, ¿qué va a hacer? La otra versión dice, y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Salvará. Entonces tú puedes mirar que esta palabra se traduce de dos maneras: sanar y salvar. ¿Cuál quieres mejor, salvar o sanar? ¿Cuál prefieres, la salvación o la sanación? Yo de la salvación, yo no sé tú, pero yo la salvación, si esté en cama ya de muerte, digo, Señor, que prefiero la salvación que la sanación. Pero déjame decirte, el Señor puede hacer los dos. El Señor puede y quiere salvarte y puede sanarte si Él así lo quiere. Lo puede hacer. Y agrega lo siguiente en el capítulo 5, versículo 15. Una oración ofrecida con fe sanará, salvará al enfermo. Y el Señor hará. ¿Quién lo va a hacer? El Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y yo quiero que veamos algo aquí. La oración es el vehículo. Es la simple instrumento solamente. Vamos a orar por ti y usamos el instrumento que el Señor nos dio, la oración. Y pones tus manos sobre el enfermo. Y la oración en sí no tiene poder mágico, el aceite tampoco. Quien lo haga la oración tampoco, si es el anciano o es el hermanito o es la hermanita o quien tampoco tiene poder. El que tiene poder es Dios. Hay una historia en la Biblia donde los discípulos oran por un hombre que estaba siendo atormentado. Se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14. Están orando por un hombre y fíjate lo que dice el versículo 14. Dice así. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, 15, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Dice, a menudo cae al fuego o al agua. Y dice el 16, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Fíjate qué tremendo. Le están diciendo a Jesús, lo trajimos a tus discípulos. Aquellos que oran y hacen sanidades y han hecho tantas cosas y lo trajimos a ellos, pero no pudieron. Dice el 17, Jesús les dijo, gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Y aquí cuando miras los eruditos, está diciendo que estas palabras estaban dirigidas no al papá, a los discípulos. Fíjate las palabras, gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Y dice el 18, entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Dice el 19. Dice, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús, y luego dice, en privado, ¿verdad? Porque pues dijeron, para que nos diga bien qué pasó, vamos a preguntarle en privado. Y dice, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Una pregunta válida o no? Sí, pues una pregunta válida, pues oramos y todo, y le pusimos aceite y lo embarramos así bien. ¿Y por qué no? Bueno, no sabemos si le pusieron aceite, ¿verdad? Estamos ahí pensando nada más, para que no vaya a creer eso. Entonces, ¿por qué no pudimos?
Y dice el 20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. El poder no reside en una oración muy elaborada. El poder no reside en el aceite ni en el tipo de aceite. Así que tú puedes tener el aceite más virgen de oliva que quieras. Es más, hasta de Jerusalén y allá de Mesopotamia y no sé, de allá de aquellos lados. Pero si no tienes fe en el Señor, si no confías en el Señor, nada puedes hacer. Y Santiago deja muy claro esto. Aquí el Señor le estaba diciendo a ellos, ustedes no tienen la fe suficiente. Tenían que haber confiado todo en el Señor. Fíjate que cuando en otra versión también dice con ayuno y oración. Cuando estás en ayuno y oración, habla de una comunión con Dios. Eso es lo que habla. O sea que tampoco es, que puedo dejar de comer. O sea, la cosa, puedes hacerlo. Estás haciendo el ayuno, estás diciendo a tu cuerpo, tú no mandas, aquí manda el Espíritu, está bien. Y tú puedes ayunar todo lo que quieras, pero si no tienes una comunión con Dios, de nada te sirve. O sea que va lo mismo otra vez. Entonces, porque a veces vamos a hacer un ayuno 40 días y todos ayunando, toda la iglesia y luego el otro que ya no puede más, ¿verdad? También, y pues es que me faltan todavía tres días más, ¿verdad? Bueno, fuera 3 días, pero a veces ya son 10, ¿verdad? Que todavía faltan y dicen, ya no puedo. Pero no está hablando de un ayuno de hacer, sino que cuando estamos viendo esto, estamos viendo que cuando estás en ayuno y oración, estás en una consagración delante del Señor, estás consagrándote para el Señor, estás en una comunión con Dios. Y con ayuno, sin ayuno, tú puedes estar en una comunión con Dios plena todos los días. Y eso es lo que a muchos no les cabe todavía, porque dicen, no, tengo que ayunar. Pues ayuna, está bien, o sea, no está mal. Puedes hacerlo, pero que tu fe no esté en el ayuno, porque también entonces, ¿de qué sirve? Que estés con el Señor. Y fíjate lo que nos está diciendo, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Recuerdan que en un momento le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, pues me tienen a mí. ¿Para qué van a ayunar si aquí estoy yo? Pero deja que me vaya y entonces, dice, van a necesitar esa comunión, porque en ese momento tenían comunión directa con Dios. Hablaban con Jesús cara a cara. ¿Puedes imaginarte hablar con Dios cara a cara? Ellos lo estaban haciendo cara a cara con Dios. Pero una vez que el Señor fuera quitado, iban a necesitar tener una comunión con Dios. Y la comunión debería estar ahí con el Señor, continua. Y le dice, ahorita no necesitan ayunar, pero deja que me vaya y van a necesitarlo. Van a necesitar esa comunión personal, dejando todo a un lado. Se puede ver a través de los alimentos, dejando lo que alimenta la carne a un lado. El poder no reside en una oración muy elaborada, ni en cuanto a aceite, ni nada de eso, sino confiando en el Señor. Y Santiago deja muy claro todo eso también, dice el versículo 15, continuamos para terminar este capítulo. Santiago capítulo 5, versículo 15 dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, y el Señor, ¿quién lo va a hacer? El Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Está hablando que va a haber una restauración holística, está hablando completa. De hecho, vemos estas dos palabras, sanar y salvar, que se utilizan aquí simultáneamente. Dijimos, Dios puede hacer las dos. Hay una historia, nomás así rápidamente, en Lucas capítulo 5, versículo 18, Lucas 5, 18, donde el Señor Jesús le traen a un paralítico, nomás lo voy a mencionar, si usted recuerda esta historia, sus amigos lo traen a Jesús. Cuando llegan a la casa, al lugar donde está Jesús, no encuentran espacio para entrar. Y cuando no encuentran espacio para entrar, dicen, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? Yo creo que empiezan a ver y miran ahí las escaleras para la azotea y dicen, arriba, por arriba. Y se suben allá a la azotea
quitan aquellos tiles, ¿verdad? Aquellas piezas del techo y empiezan a bajar a aquel paralítico y lo bajan delante de Jesús. Y cuando lo bajan delante de Jesús, dice que el Señor volteó y los miró y vio su fe. ¿Te acuerdas que a los discípulos les decía, hombres de poca fe? ¿Se puede ver la fe? Los discípulos decían, les dijo hombres de poca fe cuando empezaron a ver la tormenta, ¿sí o no? Y se preocuparon y andaban, ay, ¿qué hacemos? Y dijo, hombres de poca fe. Se podía ver la fe en ellos. Su fe es, ay, nos vamos a perecer, decían. Pero estos hombres quitaron el techo y bajaron al amigo y el Señor vio su fe. Estos tienen fe en mí. Ellos tienen fe de que yo puedo sanar a este enfermo. Sin embargo, el Señor no lo sana en el momento, lo salva primero. Y dice, tus pecados son perdonados. Dice el versículo, vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 10, vamos a leer desde el 20, dice, 5:20, dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son ¿qué? Perdonados. Con todo lo que veniste, estás bien, estás salvo, no te preocupes. No le dijo, estás sano, estás perdonado. ¿Qué es mejor? Perdonado. Yo prefiero perdonado que sanado. Sin embargo, dice, entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, o sea, ellos pensaban entre sí, dice, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, decían. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y quién era Jesús? Dios. Luego dicen, no, que Dios nunca dijo que Jesús nunca dijo que él era Dios, dicen algunos por ahí. Jesús nunca, ¿cómo que no? Dice el 22, Jesús supo lo que pensaban. ¿Quién conoce lo que pensamos? Dios. Nadie más puede conocer lo que tú piensas, sino Dios. Y dice, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Y dice el 23, ¿qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie? ¿Y qué? Y camina. Y dice el 24, así que les demostraré, dice el Señor. ¿Qué va a hacer? Les va a demostrar. Fíjate que este hombre se iba a ir sin sanidad. Ahora sí que bendito los fariseos que dijeron que dudaron porque entonces les vino sanidad a este hombre. El Señor lo había perdonado. Sin embargo, dice aquí, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Dice el 24, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Es el 25, al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados, dice el versículo 26, y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Hubo una sanidad completa del alma y del cuerpo, las dos. Y quiero terminar con Santiago capítulo 5, versículo 17, ya se nos fue el tiempo, pero queremos terminar esta. ¿Me puede dar unos minutos todavía? ¿Está bien? Para terminar ya y quedarnos este año terminando Santiago. Bueno, dice el versículo 17, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías era como tú y como yo. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Es el 18. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosecha. Lo estoy leyendo todo esto en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito más. Dice, Elías era tan humano como ¿quiénes? Como todos nosotros. Era tan humano como tú y como yo, pero oró con fervor.
¿Qué es lo que detuvo la lluvia? ¿El fervor? Dios. Sin embargo, su fe estaba puesta en Dios y oró. Fervor está hablando que sin parar. Estaba orando persistentemente a Dios. Y no llovió durante 3 años y medio. Y dice el 18, y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Él era tan humano como tú y como yo. ¿Qué está diciendo con esto? Que era tan humano como tú y como yo. Está diciendo, Elías también se enfermó, también se sintió mal en un momento, también en un momento se sintió depresivo, que no podía más con la vida. También. Es más, si usted mira la historia de Elías, justamente antes de esta oración que oró para que el agua descendiera, acababa de orar para que el Señor hiciera descender fuego y quemara aquella ofrenda, aquel sacrificio que habían traído al Señor. ¿Recuerdan cuando había la pelea entre los Baales, los profetas de Baal y los profetas de Dios? En este caso Elías. ¿Y qué pasó con esa ofrenda de los Baales? Aquellos oraron también, ¿sí o no? A su Dios, Baal. Y oraron fervientemente, ¿sí o no? ¿Tenían fe? Sí, la tenían, pero no la tenían en Dios. Su fe estaba en Baal. Y oraron fervientemente que hasta se cortaron, dice, con navajas, dice la palabra. Lo puede leer después en Primer Libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Primer Libro de Reyes, 18, 41. Tú vieras la historia, se cortaban, tenían fe. Sin embargo, el fuego nunca descendió. Porque no tenían su fe puesta en el lugar correcto. Tenían su fe en Baales, en el Dios Baal. Pero cuando Elías viene y se presenta delante del Señor y ora al Dios que todo lo puede, y les dice a los demás, pónganle unos cántaros de agua aquí al altar, y le ponen agua y llenan todo aquel animal dentro del altar con agua y toda la leña llena de agua. Y dice ahí, cuando tú miras, los estudiosos dicen que eran alrededor de 15 litros de agua en la zanja, una zanja así en el altar. Y le habían hecho ahí sus aguas más la que estaba ya húmeda la carne y la leña. Y ora al Señor y el Señor desciende fuego. Y dice Santiago, y era un hombre como tú y como yo. Y él oró al Señor y el Señor oró. Tú puedes orar por aquel que está enfermo. Tú puedes orar y el Señor puede hacer lo que hizo con Elías. Detener el clima de toda una nación para que no llueva. Por un hombre que oró. Por un hombre que oró con fervor al Señor, confiando en el Señor. Señor, yo sé que tú puedes, para la gloria y honra de Dios. Y Santiago está usando este ejemplo de Elías. Por eso dice en el versículo, estamos en el versículo 18, dice, más tarde cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar sus cosechas. Este hombre oró y paró la lluvia, este hombre oró y volvió la lluvia. ¿Por qué? Porque sabía dónde estaba puesta su fe y era en Dios. Y termina con lo siguiente, Santiago no termina con el fin, ¿verdad? Así como que ya llegamos al final y listo, sino que Santiago quiere terminar todo su escrito con 2 versículos, pero que son un llamado a la acción, porque recuerdas que Santiago era, si tu fe no tiene obras, está muerta. Entonces Santiago nos llama a la acción y dice el 19, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Aquí podemos ver la máxima expresión de la familia de Dios. Santiago ve a la iglesia de Dios y dice, si alguno se extravía y tú lo haces volver, ¿qué dice el versículo 19? De 20, dice,
pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte. Y aquí está hablando de una muerte más, de una muerte física, de una muerte eterna. Y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Porque la palabra de Dios dice que cuando aquel cristiano peca y viene delante de Dios y le dice, Señor, confesa sus pecados delante de Dios, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Como resultado el perdón de muchos pecados, porque ahora que conociste al Señor y te dolió cuando pecaste, viniste al Señor y le dijiste, perdóname, Señor, porque te fallé. Y el Señor te perdona, te perdona. Y no significa que no vayas a volver a fallar. Fallas menos cuando estás en la palabra, pero no significa que no vayas a volver a fallar. Estamos en un mundo caído y el Señor quiere que no falles, pero si alguno pecare, dice la palabra, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, el justo, y lo traes delante del Señor. Perdóname. Traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Así que la acción es la siguiente, que nos llama Santiago. Nos vamos acercando a las fiestas navideñas, fiestas de fin de año, y quizás vas a pasar con tu familia ese tiempo, con tus conocidos. Y sabes que el Señor nos está hablando a través de Santiago y dice, mantén tus ojos abiertos. Si alguno se ha extraviado de la fe, que tus ojos estén abiertos y tráelos de vuelta al Señor. Diles, el Señor te está esperando. Y Santiago nos está diciendo, si tú salvares a esa persona, la habrás salvado de la muerte eterna y habrás traído como resultado el perdón de muchos pecados. Y nos dice, mantén tus ojos abiertos para aquellos que se han desviado de la verdad, aquellos que se han desviado del camino de Dios, y tráelos de vuelta al camino. Regrésalos al camino de Dios. Santiago ya lo dijo, la fe sin obras está muerta. Nos está diciendo que se mire la fe que tienes, como cuando Jesús volteó y miró a aquellos hombres y dijo, miró la fe de ellos. Que se mire la fe. Y que no te diga cuando miró a los discípulos y dijo, hombres de poca fe, porque estaban todos así que no sabían si subía o bajaba, ¿verdad? Por la tormenta. Que no te mires así, sino que cuando te miren digan, este hombre es de fe. Y tú puedas volver a los demás hacia el camino de Dios, enderezar su camino y regresarlos al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Te invito a que te pongas de pie. Si te congelaste, pues estírate poquito. Está frío, ¿verdad? Sabemos. Pero el Espíritu nos mantuvo calientitos. Amén. Bueno, hay tantas cosas que pudiéramos aún hablar, pero pues ya llegamos al final. Este es el mensaje número 37. El Señor nos ha hablado tanto, ¿sí o no? Ha corregido, nos ha alineado, nos ha exhortado, de todo nos ha dado el Señor. Pero ya terminando esta serie, yo creo que nos vamos terminando este fin de año así con broche de oro. El Señor nos está diciendo, una fe que se mire. Regresa al Señor y trae a los demás al Señor. Regrésalos al camino. Si te sientes con sufrimiento, ora al Señor. Como Elías, nos dijo Santiago, el Señor va a traer como resultado sustento, respuesta. Pero si tu situación es felicidad, estás bien, contento, todo va bien, entonces dice, alaba al Señor. Y nos dio como ejemplo a Job también. Nos dijo, tú puedes ver a Job, tomó él aún en la baja y en la alta, alabó al Señor. Y así el nombre de Dios es glorificado. Y si estás enfermo o te sientes algún día enfermo o débil, llama a los ancianos, llama a la comunidad, la iglesia. La iglesia ora y es la que restaura, la que el Señor usa como instrumento. Y el Señor te usa a ti, me usa a mí, nos usa a todos para restaurar. Por eso dice este versículo que leímos al final. Si nosotros vamos
y traemos a ese que se ha extraviado, dice que lo habremos salvado. Y el Señor quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para traer a las personas de vuelta a Él, a los caminos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque una vez más tú hablas a nuestro corazón, hablas a nuestras vidas. Señor, tantas cosas que hemos muchas veces entendido mal, o tantas cosas que muchas veces nos han hecho creer otras cosas, Señor, que no están alineadas con tu palabra. Pero cuando tu Espíritu Santo, Señor, nos revela, dice la palabra que nos guía a toda verdad, y tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, tu palabra entra como esa espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo. Y podemos reconocer que tú eres la fuente de todo, Señor. La oración, la imposición de manos, el aceite, todas aquellas cosas, Señor, si no están hechas con la fe en el lugar correcto que eres tú, de nada sirven. Podemos hacer una oración muy elocuente, una oración larga, con palabras poderosas, pero si no está puesta nuestra fe en ti, de nada sirvió. Podemos hacer ayunos de muchos días y quedarnos ayunando mucho tiempo, Señor, pero si nuestra fe no está en ti, de nada sirvió. Si no tenemos una comunión contigo, de nada sirvió, Señor. Señor, te damos gracias, porque una vez más tú hablas a nuestro corazón y nos instruyes, nos alineas en tu palabra para que crezcamos maduros en tu fe, en la fe, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no caiga en saco roto, sino que sea una palabra, una semilla que caiga en un corazón dispuesto, para no quedarse ahí nada más, sino para ir a casa y seguir estudiando y seguir recibiendo de tu palabra, de tu guianza, Señor. Y que esa semilla que cayó hoy en el corazón de las personas, ellos puedan ir y regarla en sus casas, Señor, poner esa agua, todo lo que necesita esa semilla para que crezca y dé mucho fruto, Señor, en la vida de cada uno. Señor, también, ahora que vamos, Señor, a estos tiempos de celebración, que celebramos, Señor, que tú has venido a esta tierra y que el mundo lo celebra, Señor, y que todos en este momento conocen que tú has venido, que sea un momento especial en el cual nosotros podamos utilizarlo, Señor, también, para poder decirle a los demás qué es lo que celebramos y por qué lo celebramos y cómo el cristiano celebra cada día en su corazón este acontecimiento, que tú viniste a este mundo, Señor, y te hiciste carne, dándonos ejemplo de cómo vivir una vida santa, Señor, de cómo vivir una vida consagrada a Dios, consagrada a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos también por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos, Señor, que están pasando por una dificultad, una situación difícil. Señor, que tú obres en sus vidas, en sus cuerpos, que tú los levantes, Señor, de esa cama, que tú los levantes de esa depresión, que tú los levantes de eso que está afectando sus corazones y sus cuerpos, Señor. Y que puedan levantarse con ganas y la energía, Señor, que solamente tú puedes dar. Si alguien está pasando, Señor, por una circunstancia difícil en sus vidas, en sus familias, Señor, que tú hagas ver tu mano poderosa obrar en sus vidas y en sus familias. Y que ellos puedan reconocer que eres tú el que ha hecho, Señor, el milagro, el que ha traído la sanidad, la restauración. Gracias, Padre, te damos. Pongo a mis hermanos en tus manos, Señor, y gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Y le doy, nos vamos con la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.